No es para retarlo, ¿no? Es para justamente comentarles las nociones básicas. Sé que por allí en la mañana me pasaba que sí, obviamente todavía había algunos que se conectaban. Vuelvo a recordarles, la materia es promocional. Tiene un programa dividido en 3 grandes ejes. Vamos a tener toda una situación de evaluaciones en el transcurso del trayecto del cuatrimestre. Les decía que tiene 3 ejes. En el primer eje tiene un foro de participación y los otros 2 ejes tienen 2 foros de participación. Hay que participar en todos los foros, aprobar los 2 parciales con un mínimo de 7 y aprobar también el trabajo práctico final con un mínimo de 7 para poder alcanzar la promoción de la materia, además de la participación de los encuentros. Para aquellos que no lleguen al 7 o lleguen entre el 4 y el 7, todavía les queda la condición de regular, con los cuales van a ir a rendir final con la defensa de su trabajo práctico final. Y para aquellos que no lleguen al mínimo de 4, quedan en condición de libres. El trabajo práctico final tiene una característica particular. Vuelvo a resaltar que la materia, si bien es historia política moderna o historia moderna y contemporánea, vamos a hacer pie no solamente en los procesos políticos, sino mucho más en la teoría de las ideas políticas que acompaña los grandes procesos políticos de la modernidad y de la contemporaneidad, para poder entender lo que quizás en otras materias ya vimos desde el análisis de las ideas políticas. Bueno, esta clase, la tercera clase, es la última del eje 3, así que vamos a tratar de hacer un recuento como para poder avanzar ya en el eje número 2. Ya tienen un foro de participación abierto. Esta mañana charlando con los alumnos, me decían justamente, si bien yo cito 2 textos y yo dejo Hobbes como bibliografía obligatoria en el eje 1, no dejé el texto de Hegel, porque en realidad me parecía que era solamente una comparación sobre Hobbes o en reflexión a la consigna que les daba. Muchos de los chicos me pidieron que les deje el texto de Hobbes o alguna línea que las pueda complementar, y puede ser cierto, muchos están llegando recién a hacerse de las ideas filosóficas. Algunos quizás no recuerden, algunos las vieron muy vagamente en la secundaria, así que luego de la clase voy a subir una parte del texto de Hegel que va a ayudar a entender por allí la posición filosófica del mismo. De todas maneras, el texto que guía es el de Hobbes y las reflexiones son las que venimos charlando en clase. Quiere justamente los foros eso, la participación, la reflexión y la crítica desde lo que podemos seguir analizando desde los encuentros al foro. No sé si hay alguna consulta sobre esto, alguna pregunta. Si no, empezamos con... Vi que ya participaron varios, así que los animo a que lo puedan hacer. Es un poco tedioso porque nos saca de la dinámica común, que es por allí solo y exclusivamente hacer una síntesis. Esto quiere hacer una reflexión en realidad, así que capaz que nos los pone a trabajar un poquito. Pero la idea es justamente esa, que vayamos entendiendo las ideas políticas de cada uno de los procesos históricos
desde las ideas y no tanto desde el sistema. Bueno, hoy vamos a hacer como un cierre del eje número 1, así que seguramente podemos ir participando más sobre las cosas que fuimos escuchando, fuimos reflexionando y que quieran traer a colación del mismo. El eje número 1 tiene como cuestión central el hecho que nos dispone en la modernidad, ¿sí? Y que tiene que ver con el proceso de la Revolución Francesa y lo que nos deja la Revolución Francesa para poder avanzar en la modernidad y los desafíos a la contemporaneidad. Y una de las cosas que sí fuimos analizando al recorrer de los 2 encuentros anteriores era justamente cómo una sociedad puede reinventarse tan radicalmente desde todos sus cimientos y desde todos sus ámbitos, como lo hizo la Francia de la Revolución Francesa en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, hasta el punto de, en muchas situaciones, parecer que eran posturas irreconocibles, digo, ¿no? Que hayan cambiado tanto en tan pocas décadas. Claro que todo ese tránsito, voy a sacarme uno porque si no, siento que no tengo buen sonido, me molesta. Todo el trayecto o el tránsito de la revolución no solamente repercutió en Francia, sino en toda Europa y con toda una serie de convulsiones revolucionarias que van a ir transformando principalmente las estructuras de poder, ¿sí? Vamos a ver también cómo a través de este proceso se va a ir reconfigurando la vida cotidiana y también todas esas expresiones colectivas que le eran tan común a esa sociedad del antiguo régimen. ¿Cuál va a ser quizás ese hilo catalizador que va a permitir que este proceso se realice? Seguramente vamos a poder coincidir que son esas situaciones de revolución burguesa que desafían rotundamente al orden aristocrático del momento, que abren el protagonismo a otros espacios, que siembran esa semilla de la democracia moderna, porque también la democracia moderna va a tener sus características, y que además va a estar imbuida en un hilo de ideas políticas que tiene que ver con no solamente la Ilustración, que trae todo este hilo de pensamiento contractualista que nosotros venimos viendo, sino también todo lo que es el liberalismo, que sienta las bases del Estado moderno, con la irrupción del reconocimiento de los derechos individuales, sino que también, por otro lado, deja la posibilidad del surgimiento en los desafíos de la Revolución Francesa del socialismo como desafío a la sociedad contemporánea. Obviamente también vamos a ver que existen toda una serie de protagonistas que van a ir surgiendo, una sociedad que se va a ir transformando, situaciones como el surgimiento de los cafés, de los clubes políticos, que van a empezar a surgir como forma de interacción ciudadana que justamente tienen como fin desafiar las jerarquías tradicionales. A ejemplos, por ejemplo, los símbolos revolucionarios van a tomar o van a ser reconocidos de ese momento, y podemos hablar del gorro frigio, por ejemplo, que se convierte en emblema de la libertad, ¿sí? Las distancias sociales también se van a ver acotadas, es otra situación que desde la sociología por allí se trae, es el momento en donde comienza lo que nosotros denominamos el tuteo, ¿sí?
situaciones de quiebre social que llevan a ser diferentes de las que ya se daban con anterioridad. En cuanto a la convocatoria, por ejemplo, las manifestaciones que las mujeres eran o llevaban a cabo dentro del proceso de Revolución Francesa también van a ser importantes, como la movilización de los jóvenes, ¿sí? Estas formas o estos nuevos grupos que van a salir a la calle van a ser ese impulso que va a ir transformando los límites de esa sociedad a una realidad que ya no conoce tanto de género o de límites de edades para la participación. Eso va a ser este proceso colectivo que va derribando estructuras antiguas, ¿sí? Y que va buscando nuevas identidades sociales y cívicas para lo que es el reconocimiento de la participación. Y que obviamente van a poner en debate los derechos y el acceso a la ciudadanía. Entonces, la revolución no va a ser solamente un momento histórico. Eso es lo que quiero que repensemos. Sino va a ser un movimiento que va a redefinir profundamente todas las relaciones sociales, todas. Claro que tuvo un contexto y tuvo ciertas causas la Revolución Francesa y que quizás las hemos charlado varias veces, pero en donde sí vamos a decir que existía una profunda crisis económica, social y política por la que pasaba Francia a fines del siglo XVIII. Y que en eso había como causa, obviamente, el antiguo régimen que estaba basado en privilegios exclusivamente para la nobleza, para el clero, en una monarquía absoluta que generaba descontento y que estaba muy alejada quizás de las realidades de los sectores más populares e incluso de la misma burguesía que comenzaba a ser un emergente en las ciudades. Todo esto es un contexto de causas de la Revolución Francesa. Las malas cosechas, el aumento de los precios, las cargas fiscales que recaían sobre el tercer estado y que intensificaba obviamente el malestar y la demanda son justamente causas del proceso de revolución. Las ideas ilustradas que también van a jugar ese papel principal, claro, de hecho, porque recordemos que aquellos principios como que van a guiar todo el proceso revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad, van a encontrar inclusive eco en los lugares en donde es la participación y la justicia, podríamos decir, no podía ser visible o no podía darse tal cual se la declamaba. Todo esto va a llevar a esa Revolución Francesa. Y el quiebre, quizás trayendo cosas del proceso histórico, va a ser esa convocatoria a los Estados Generales en 1789. Ese va a ser el momento en que se da por primera vez la convergencia de todos estos factores en un hecho concreto, que va a ser el llamado a la representación de la sociedad en todos sus estados. Obviamente que hablamos que luego de la convocatoria de los Estados Generales de 1789, dos nuevas instituciones surgidas de la convocatoria de los estados van a ser los que van a dar el golpe
definitivo a el antiguo régimen. Una va a ser la organización de la Asamblea Nacional y, por otro lado, la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consagra por primera vez a esos derechos como principios universales. Todo esto va, obviamente, afecta a la estructura de Francia en el momento, con movimientos similares en toda Europa e incluso en nuestra América Latina. ¿Motivando qué? Motivando debates sobre la ciudadanía, motivando reconocimiento sobre la soberanía popular y visibilización sobre los derechos civiles. Si bien tuvo algunos retrocesos, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los procesos históricos no son lineales ni evolutivos siempre. Si bien incluso en ese proceso de Revolución Francesa hubo algunos retrocesos, como pueden ser la época del terror de Robespierre, e incluso en el proceso de ascenso de Napoleón, los impactos que todas estas situaciones van a disponer van a ser duraderos y van a quizás configurar una nueva visión del orden social, especialmente, basados en valores que hasta ese momento el poder no reconocía. Y textualmente no reconocía porque no le eran propios ni tampoco veían posible a aquellos valores de tendencia o de espacios democráticos. Entonces, surgen ciertas tensiones desde las ideas. Es el momento en donde, por ejemplo, vamos a ver que surgen la organización de pseudos partidos políticos, podríamos decir, o los primeros pasos de los partidos políticos, como los jacobinos, los girondinos, que son los primeros convocados y los que se convocan a dar debates muy fuertes sobre los espacios públicos, al punto de que esos espacios públicos se van a ir convirtiendo en pequeños laboratorios democráticos, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? O sea, trayendo un poco lo que decíamos recién, surgen los clubes, surgen los cafés políticos, surgen los espacios públicos donde se comienza a debatir y a participar y a hacer llegar la discusión y las ideas a lugares en donde nunca se habían dado. Los sectores que tradicionalmente habían sido marginados son los que van a empezar a llegar a estas discusiones. Pequeños comerciantes, artesanos, obreros urbanos, si por allí recordamos un poco lo que veíamos en instituciones, que cómo se van conformando, ¿sí? Los burgos, ¿sí? Los burgos se van a ir conformando de obreros de oficio, que inclusive decíamos en algún momento, en el cuatrimestre pasado, que mediante lo que se conoce como conjuros, que era el juramento de lealtad entre ellos por compartir una misma herramienta y forma de vida, comenzaban a organizar y a administrar situaciones pequeñas de esos pequeños burgos. Ahora no solamente ellos se organizan y se administran, sino que debaten cómo pueden ser parte de la gran ciudad y de la organización del poder mismo. A su vez, va a suceder que toda esta discusión puesta en la sociedad hace que
surja la prensa de una manera realmente importante en la vida de la sociedad, ¿no? Los panfletos que van a circular, algunos pequeños diarios y demás que van a acompañar los sucesos diarios o el proceso histórico, la irrupción de algunas situaciones, van a ser importantes para la formación de la opinión pública, cosa que no se daba antes, pero además, ¿por qué van a ser importantes? Porque van a ayudar a activar la opinión pública y a polarizar, tomándolo como en referencia como la irrupción de las redes sociales, ¿no? El tiempo que la imprenta se inmiscuye en la discusión de la organización de la opinión pública en este momento, acelera muchísimo esa polarización de ideas sobre el conocimiento de las mismas dentro del proceso revolucionario. Y obviamente volvemos, ¿no?, a eso, desafía a esas bases del antiguo régimen y propone otros desafíos democráticos a los cuales las mismas instituciones que se iban conformando se ven obligadas a responder a las peticiones que se van dando. De hecho, obviamente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cristaliza eso, una respuesta, pero también una aspiración, ¿no? ¿Y qué aspiración? Porque propone la legalidad universal de esos derechos, o sea que trasciende no solamente la situación individual y local, sino las fronteras nacionales a las cuales se disponía promover. Todas estas cuestiones que se van a ir conformando responden a ciertas situaciones de organización política que se van a ir desmoronando, pero también se van a ir construyendo. Y aquí hablamos quizás hablando del poder político, en donde las clases pasadas decíamos que el gran desafío de la modernidad es encontrar la estabilidad del poder y en eso, en la búsqueda de la estabilidad del poder, hace caer a las monarquías absolutistas. Bueno, es justamente sobre las bases del surgimiento del liberalismo, con el reconocimiento de los derechos individuales y con el reconocimiento especialmente de la propiedad privada. Y son justamente quienes van a ir desmoronando, ¿sí?, esa situación monocromática, podríamos decir, de las monarquías en ese momento. A la par, digo, que el liberalismo irrumpe con los procesos revolucionarios en lo que va a ser la organización republicana, la división del poder y demás, vamos a poder entender lo que decíamos hace rato, esa descentralización natural del poder que se va a dar en los municipios o en los departamentos de terrenos más chicos. Pero, acá viene quizás lo complementario, cuando eso se produce vamos a estar hablando también de nuevos espacios de gestión política que van a tener estos asientos participativos y democráticos muy fuertes, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio va a crear esa tensión entre el poder central y las autonomías locales, que, como decíamos al principio, los cambios se dan inclusive sobre grandes contradicciones. O sea, el objetivo y los valores de la revolución habían sido dispuestos y en su gran mayoría adherían casi la totalidad de los protagonistas. Pero, por ejemplo, la tensión que se da entre el poder central y las autonomías locales luego de la organización institucional van a evidenciar, mejor dicho, esas fracturas
en el proyecto revolucionario, ¿sí? De hecho, las movilizaciones que se dan entre partes políticas tienen, por ejemplo, algunos comités de vigilancia que se van a dar para poder frenar ciertas situaciones de organización que vayan contra el poder central o, desde el otro lado, que vayan a afectar las organizaciones locales en búsquedas de su autonomía. La justicia va a ser un punto de gran inflexión también, porque enfrente de esta situación va a tener que jugar de alguna manera y desafiándose y siendo transformadora irremediablemente y no pudiendo quedarse en el solo ejercicio del poder, sino que va a acompañar justamente explicando quizás estas nuevas formas de legitimar el poder. ¿Cómo se sostiene estos grandes quiebres? Bueno, los dijimos, ¿no? Hay ciertas movilizaciones populares, no solamente de las que se dan en la ciudad, en París, sino también en las asambleas barriales, en los mercados y en los talleres que van a ir desafiando las estructuras tradicionales. Inclusive se van a dar hasta en clubes patrióticos, que así se llamaban, que van a tener no solamente la organización por oficio, dando legitimidad a esa burguesía que ascendía, sino, por ejemplo, como lo dijimos, también va a haber clubes patrióticos femeninos que van a acompañar los ideales de la revolución. Inclusive redes solidarias de abastecimiento que hacían justamente el impulso a cada una de estas situaciones. Se van a redefinir los roles establecidos. Y esto va a generar nuevas identidades políticas en la comprensión de una ciudadanía que es nueva en su concepto y que también llega con formas de participación social innovadoras para el momento, ¿sí? Hablábamos justamente, ¿no?, de la organización de la Asamblea Nacional, hablábamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También, por ejemplo, la Convención Nacional, que va a ser una etapa de la revolución, va a ser una inflexión crucial, porque por primera vez en esta búsqueda de la estabilidad del poder, lo que va a realizar la convención justamente es ese modelo a través de la construcción de una constitución que plasme todos estos posibles cambios o aquellos que los más posibles o los que más se puedan consensuar en esa organización normativa. Y volvemos a lo mismo. Dentro del mismo proceso, nosotros vamos a tener diferentes situaciones que no son lineales. Por ejemplo, la organización del directorio, ¿no es cierto?, que se da desde las ideas exclusivamente casi jacobinas, que eran las más radicales. De todas maneras, la gran lectura es que el patrimonio de la discusión constante ya no es exclusivo de pocos, sino que desde esos momentos le pertenece a un grupo bastante amplio e heterogéneo. Bien, bueno, obviamente que a todo esto lo acompañan el impulso del pensamiento político desde lo que es el liberalismo, ¿sí?
con, como decíamos, con el reconocimiento a los derechos individuales, la separación de los poderes como pilar fundamental, la organización de las constituciones escritas y obviamente en esas constituciones escritas la organización de la representatividad, que va a tener, a vez, al tener elecciones periódicas, va a tener también el resguardo de las garantías legales para los ciudadanos, para su participación. Muchas veces limitantes aún, porque la participación o el reconocimiento de la ciudadanía se va a dar sobre criterios censitarios, o sea que se va a dar sobre la situación de la riqueza, ¿sí? Particularmente, ¿sí? Y son algunos los que van a poder, o los que puedan demostrar tales requisitos, son los que van a poder acceder a la ciudadanía. Pero, sin embargo, todas estas cuestiones que les digo van a ser los pilares de quiebre de la revolución a los nuevos desafíos políticos. El reconocimiento de los derechos individuales, la separación de los poderes, la construcción de representatividad, con ellos obviamente las elecciones periódicas que se van a dar y entre ellas las garantías legales para poder ejercer la participación política y el reconocimiento de la ciudadanía. Son realmente situaciones de gran peso para el cambio del momento. Ahora, el ciclo revolucionario va a ser mucho más que un simple choque, ¿no es cierto?, entre la burguesía y la aristocracia. Si bien habíamos dicho que el gran catalizador va a ser la burguesía, digo, ¿no? No solamente esto, porque en realidad, con lo que dijimos recién, si bien se asienta sobre criterios censitarios, quiere decir que hay una gran parte, o parte, mejor dicho, que no va a ser reconocida dentro de los principios revolucionarios. Y que justamente va a tener que ver con aquellos que no accedan a ciertas situaciones. Y esos requisitos, ¿cómo se dan? Se dan en la gran negociación que va a sostener la aristocracia o ese régimen aristocrático del antiguo régimen con esa burguesía que toma para sí al proceso revolucionario, dejando por atrás, obviamente, a aquellos que no lleguen a las condiciones de ciudadanos. Generalmente, a aquellos obreros urbanos que por cuestiones censitarias no podían ser reconocidos. Esto va a dejar una deuda para el proceso revolucionario, una deuda de no poder dar respuesta frente, o no poder garantizar, mejor dicho, una respuesta justa a todos, ¿sí? Entonces, esta cuestión dependiente que se va a ver, cuando nosotros veamos el eje 2, se va a ver cuando esta masa social que solicita obviamente justicia y justicia de reconocimiento social, va a cuestionar los principios, los grandes principios liberales de este primer Estado moderno. Va a cuestionar la propiedad, va a cuestionar las relaciones productivas, inclusive planteando nuevos modelos económicos y sociales desde el lado de los pensadores, como van a ser aquellos que dan surgimiento al socialismo, como Saint-Simon, Fourier, Marx, Engels, que los vamos a ver hacia adelante. El socialismo que surge no va a responder
exclusivamente a los límites de esa democracia liberal, porque va a reconocer que si bien la democracia liberal es una gran negociación de la burguesía, perdón, no responde quizás a aquellos movimientos colectivos que quedan fuera en este momento de aquel proceso revolucionario. Y de hecho va a la crítica esencial de la Revolución Francesa cuando pone en debate los derechos sociales y la igualdad económica. Derechos que parecía en la irrupción del Estado moderno que ese Estado liberal primero venía a buscar. De todas maneras, digo, existe una situación de gran quiebre social, ¿sí? Porque, por ejemplo, a partir de ahora ya no existe si bien por constitución se dan por tierra a los privilegios, va a haber cierto reconocimiento. La sociedad aristocrática no va a desaparecer por completo, se va a transformar, ¿sí? ¿Cómo se va a transformar esta sociedad? En principio, porque la aristocracia se va a inmiscuir dentro de la burguesía de las grandes ciudades, tomando quizás ya no una cuestión de privilegio por lo cual sean reconocidas, ya sea por linaje o por riqueza, sino a través de el trabajo y la educación, ¿sí? Que van a ser dos líneas que se van a convertir en líneas de ascenso social. Y obviamente, quienes puedan acceder a la mayor organización del trabajo y a las mejores condiciones de educación, van a ser los que van a tener mayor reconocimiento social y mayor ascenso social. Por una parte, demostrando las desigualdades, pero por otra parte, promoviendo algunas situaciones de igualdad, porque la instrucción formal va a ser una de las líneas que se va a expandir, abriendo muchas oportunidades en sectores que tradicionalmente habían sido excluidos. Esto va a impulsar, de todas maneras, una movilidad social que hasta ese momento no se conocía. Sin embargo, bueno, obviamente la aristocracia va a encontrar mil y unas estrategias para reconvertirse y no perder ciertos privilegios que le eran propios. Y esos obviamente van a ser que ellos se involucren especialmente en la educación, que vimos que va a ser un canal de ascenso social, pero sobre todo en el desarrollo económico, en las actividades banqueras, comerciantes, aquellos que impulsan al capitalismo industrial. Digo, teniendo el capital, van a intentar organizar desde la burguesía una situación de innovación y de competencia, podríamos decir, que coincidía con aquellos principios liberales. Bien, bueno, que a su vez también vamos a decir, ¿no es cierto?, que estas instituciones financieras modernas, el surgimiento también de los bancos nacionales o de las bolsas, van a ir consolidando ese poder económico de una clase emergente que hace fusión entre la aristocracia y la burguesía, pero va a ser el espíritu o el motor de cambio social que van a ir transformando a esa sociedad para disponerla en los grandes desafíos de la contemporaneidad que vienen luego, ¿sí? Y el más próximo van a ser las revoluciones industriales.
No lo vamos a ver ahora, pero obviamente el salto del taller artesanal a la fábrica va a ser otra cuestión realmente de salto cualitativo en todo lo que van a ser las condiciones de vida y que van a volver a poner a estos consensos que se llegaba otra vez en crisis. La organización de sindicatos y de movimientos obreros también van a tener que ver justamente con la promoción de esas cuestiones defensas de los derechos laborales y cómo la representación política de esa parte de la sociedad que no había sido tenido en cuenta o que no había sido tenido en cuenta hasta ahora. Ejemplos de este momento, por ejemplo, los tipógrafos parisinos, o los tejedores de Lyon, digo, por ahí para que ustedes lean o tengan algunas referencias, van a ser ejemplos claros de cómo esa experiencia laboral diaria que ellos sostienen y cómo se alimentan, es su organización intrínseca y la organización desde estos conjuros que decíamos hace un momento, que tienen que ver con estos pactos de solidaridad, van a ser quienes van a impulsar transformaciones sociales que desembocan en movilizaciones sociales fuertes y que pueden dar quiebres a algunas situaciones como los van a hacer en la época industrial, de revolución industrial. Bien, pero bueno, de todas maneras, lo que sí nos queda entonces claro a este punto de poder empezar a cerrar toda esta cuestión de proceso histórico, es que este proceso revolucionario no surge del vacío, surge de cuestiones sin causas ni contextos, ¿sí? Sino que se alimenta justamente de ese diálogo constante entre ideas y experiencias, podríamos decir, entre estrategias que se organizan y entre lenguajes también de protesta por los desafíos que van quedando. Y que se viajan rápidamente de ciudades a ciudades, inspirando sobre los mismos objetivos que la revolución entonces tenía. Finalmente, la Revolución Francesa tiene rupturas, sí, tiene grandes rupturas que en principal el quiebre del orden feudal y de las monarquías absolutistas. El fin de los privilegios estamentales, la proclamación de la igualdad jurídica, la consagración de la soberanía nacional. ¿Tiene continuidades? Sí, tiene continuidades, porque las prácticas aristocráticas en la vida social y cultural todavía van a sobrevivir sosteniendo grandes desigualdades económicas. El campesinado, por ejemplo, va a mantener una forma su forma tradicional de explotación, que va a ser hacia adelante la gran demanda, ¿sí? La Revolución Francesa se interpreta como una revolución burguesa, sí, se interpreta como una revolución burguesa, pero también tiene esta cuestión que consolida cierto poder económico y político, buscando la estabilidad en esa gran negociación con la nobleza y con la aristocracia. Eso no quiere decir que haya dejado las bases concretas de líneas de pensamiento que posibiliten la crítica constante a las estructuras de poder. Bueno, y justamente, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Qué nos queda dependiente hacia adelante? Nos queda dependiente revisar estas cuestiones de igualdad política
real que propone la revolución y que no responde de manera igual y que dejan los debates abiertos hacia adelante, con el surgimiento de toda una línea de ideas, no solamente desde las revolucionarias, sino desde el liberalismo, desde los principios democráticos, incluso desde el surgimiento del socialismo, como respuesta de ese movimiento obrero que se ve limitado por el avance del liberalismo burgués. Eso no quiere decir que tengamos una nueva configuración de la sociedad en donde se puedan reconocer hasta casi muy evidentemente una nueva burguesía empresarial, los residuos aristocráticos y una clase trabajadora que empieza a formarse como clase social. Bien, bueno, esto como para poder cerrar todo ese proceso de revolución, proceso histórico de Revolución Francesa. Ahora vamos a dar pie también a esa línea ideológica en la cual sí nos quedamos la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún análisis? Los veo cansados. Agosto los dejo cansados. Muchas pachas. Bueno, son las 16. 3 minutos para descansar y hacemos el recuento de la cuestión de ideas políticas, de teoría política, para poder cerrar el eje 1. ¿Les parece? A las 16:05 volvemos y retomamos esta última parte. Ya descansamos un poquito. Sí, profe. Hola. Bien, gracias, Clau. Bueno, nos queda entonces esta última parte. Vamos a tratar de hacerla lo más tranqui posible como para poder llevarnos un recuento de lo que venimos para cerrar esta parte de ideas políticas. Les dije también que les iba a sumar el texto de Hegel, que los va a ayudar quizás para reencontrarse en la discusión del foro, y les sumé uno que en realidad se los iba a dar para el eje 2, se los dejo ahora, porque en esto de transitar las ideas, también me parecía que necesitábamos un cierre para terminar de entender y no quedarnos exclusivamente con los contractualistas. Un texto de Kant que les dejé, no sé si lo vieron. Si no lo vieron, se lo subí ayer en realidad, así que quizás muchos no lo hayan visto, pero tiene que ver con que para que nos ayude, mejor dicho, en el entendimiento de buscar un cierre a el surgimiento, en el caso de las ideas, la estabilidad del poder y la organización del Estado, que es sobre la paz perpetua de Kant, ¿sí? Que en lo que son ideas políticas viene a completar quizás el cierre que no le puede dar Hobbes y Hegel en la contemporaneidad de las ideas de la modernidad. Así que bueno, en clases anteriores sí venimos mencionando una serie de términos claves que van a ir siendo como los términos de la modernidad, ¿no es cierto? Esto de que cuando analizábamos aquella situación de Maquiavelo y decíamos justamente el quiebre que se produce entre lo moral y la política, entre la religión y la política, entre estas situaciones de
que ya el mismo título, que es El Príncipe, interpela a quien ostenta el poder, y lo interpela no solamente diciendo que y reconociéndole lo que viene quebrando de la antigüedad, que no es la búsqueda del mejor, sino la estabilidad, se busca la estabilidad del poder y de la organización a través del príncipe, a través del poder concentrado del momento en el sistema feudal, pero quitándole quizás ese tenor de la antigüedad donde se elegía al mejor de todos, al mayor sabio, al mayor filósofo o al que entienda con mayor exactitud la trascendencia de la polis. Y decíamos justamente que el príncipe, con algunas de las frases que traíamos, ¿no es cierto?, como el fin justifica los medios, o es mejor ser temido que amado, nos ponía en discusión esta situación. Y también decíamos lo contrario, ¿no es cierto?, esto de que en definitiva ya no se busca el mejor para que gobierne, pero el que gobierna tampoco espera eso de sus súbditos. Y que en esa situación, ¿sí?, surge quizás la teoría sobre la búsqueda de la estabilidad del poder, trayendo algunas ideas como las de Hobbes. Entonces, bueno, vemos que existen términos que surgen como el Estado, ¿sí?, que quizás sea la palabra más importante para la época justamente, que va a ir sugiriendo, ¿no?, mejor dicho, un nuevo tipo de organización institucional, porque a la par del Estado vamos a ir trayendo otras cosas como cuerpo político, república, soberanía, contrato, pero van a ser todas situaciones que nos van a disponer en clara alusión a un estado de naturaleza, ¿sí?, que podría decirlo Hobbes de esta manera, a un estado de naturaleza con libertades infinitas a las que hay que restringir, porque también tiene amenazas infinitas, ¿sí? Y dice Hobbes, ¿sí?, que estos peligros derivan de esa maldad humana. Van a ser uno de los pensadores del momento, van a estar obviamente imbuidos desde lo que va a ser la antropología negativa, podríamos decir, ¿sí?, que animaba a la mayoría de las teorías políticas de ese momento. El tema, y quizás es lo que veníamos haciendo desde la clase pasada, es cómo se enfrenta ese problema de ese mal en la política. Si en realidad lo que se quiere es la búsqueda de la estabilidad, ¿qué solución nos permite repensar ese pensamiento político moderno? Y esta mañana una de las compañeras justamente nos preguntaba eso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la salida? ¿Sí? En realidad también tenemos que decir que la solución teórica de la modernidad en este momento tiene que ver, obviamente, en el establecimiento y en el reconocimiento del Estado mediante un acuerdo racional, porque es basado en la razón, y voluntario, ¿no?, por el cual los individuos, cada uno resigna parte de sus libertades a cambio de una mayor seguridad para sus vidas. Esa es la solución teórica que la mayoría de los contractualistas, comenzando por Hobbes, van a intentar darnos como respuesta teórica, como solución teórica. En realidad tenemos que entender que el establecimiento del Estado, o al poder llegar a este concepto de Estado, no, así como dijimos hace rato, que son los procesos revolucionarios nos disponen en la modernidad
y nos disponen sobre un gran quiebre, pero nos dejan todos los desafíos de la contemporaneidad. En las ideas políticas también. Las ideas nos sirven para establecer el concepto de Estado, pero no para entender todo el proceso histórico, porque el proceso histórico está imbuido de las ideas que van a ir transformándose ambos, el proceso y las ideas y el proceso. Digo, cuando mucho sí vamos a poder entender que tienen que ver cómo se llega a justificar desde las ideas y desde la teoría estos nuevos conceptos que acompañan a los procesos históricos, ¿sí? Que no es menor, obviamente, porque atrás de esto está la legitimidad de la autoridad política. ¿Quién manda? Y por qué manda, y cómo manda, ¿no es cierto? Que en comparación a lo que tenemos del régimen antiguo, o medieval, hacia la modernidad, como lo vimos hace un rato, está en una crisis terrible, porque el soberano debe ahora, hablando desde la época desde las ideas, pero desde el proceso revolucionario, debe disponer una explicación para respaldar racionalmente sus propias pretensiones de asumir el monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley en un territorio dado. Son un montón de conceptos que van a encerrar estas ideas o esta teoría política o esta filosofía política que da inicio al Estado. Ya no se va a poder hacer por gracia divina, ni por tradición, ni por cuestión dinástica, sino que estamos en el camino de un Estado que se gestiona, ¿no? Que comienza a ser gestionado hasta de modo impersonal. Lo vamos a ver mucho más adelante con algunas ideas de Max Weber, en donde se produce todas estas cuestiones del monopolio de la fuerza para el Estado, pero ya en este momento la autoridad se pone en quiebre de que tiene que dar una explicación de por qué ejerce y cuáles son las pretensiones que tiene sobre la organización de ese monopolio de todo el poder para sí. Sin embargo, bueno, es el concepto de Estado el que llega a un consenso mayor. ¿Y qué dice, trayendo a pensadores como Hobbes, que dice cuál es la primera función de la organización de ese Estado? Es asegurar esa paz interna, ¿no es cierto? Esto de que delegamos nuestras libertades para poder darnos seguridad. O sea, para Hobbes, lo entiende, para brindar ese equilibrio, tomando paz interna como ese equilibrio dentro del Estado. Y acá resaltábamos alguna cosa particular también. Cuando esto sucede en la concepción de Estado, también existe una negación que queda pendiente, inclusive en esos procesos políticos y sociales, ¿no? Porque si el Estado va a tener que organizar su poder en búsqueda de la paz interna, lo que se produce es una negación al conflicto. Bueno, el conflicto va a ser mal visto, ya no es parte del proceso. Y decíamos que desde las guerras civiles a las movilizaciones sociales van a quedar dispuestas en forma negativa en esta construcción contractual de búsqueda de paz interna. Que lo traigo a colación porque lo dijimos en la clase pasada y lo vamos a volver a retomar en el próximo eje, cuando veamos que todos estos conceptos
vuelven a ser puestos en discusión, lo que se logra hasta acá se vuelve a discutir justamente porque quedan pendientes las respuestas a estos conflictos. Pero trayendo a esta situación también, ¿no es cierto? Hobbes, bueno, nos trae justamente que la función primera es asegurar la paz interna y también dice que el Estado mismo es incapaz de hacer lo mismo con la paz internacional. ¿Por qué? Porque carece de autoridad y no tiene fuerza para poder aplicar la ley sobre el resto del mundo. Entonces, es la primera gran contradicción, ¿no? Porque en un mundo de estados, en donde se propicia justamente la organización de estados, podríamos decir que de estados en estado de naturaleza, valga la redundancia, no es posible encontrar la paz, ¿sí? Porque los estados no van a ceder su soberanía, que se reclaman para sí, y que es el fundamento del contrato social y de la voluntad general de Rousseau. Va a haber pensadores como Hobbes que estiman que esto es inevitable, ¿sí? Que no hay forma de que los estados puedan aceptar renunciar a su poder para someterse a una ley. Entonces ahí viene justamente, ¿no? esta cuestión. Si el Estado como función tiene asegurarse para sí la paz interior, pero no la puede asegurar hacia el exterior, no estamos hablando de una paz completa. Acá es donde Kant nos va a colaborar con algunas de sus ideas en este escrito que él tiene sobre la paz perpetua, ¿sí? Con algunos comentarios que nosotros sí vamos a ir desmenuzando, ¿no? Porque Kant va a hacer ciertos planteos de que sí es posible la búsqueda de la paz, de la paz internacional, ¿sí? Al punto de retomar justamente algunos conceptos del liberalismo en donde él acepta que la plenitud de las libertades individuales, la organización de los contratos y que en base a eso, quizás al día de hoy podríamos traer como ejemplo que se podía construir una organización macro y que podríamos haberla definido como la Organización de las Naciones Unidas como institución más representativa de lo que en algún momento Kant pretendió para darle una respuesta a la búsqueda de la paz, de la organización de la paz perpetua, interior y exterior, tomando a los estados como institución. Pero bueno, también nos queda entonces replantearnos, ¿sí? Porque para Kant, la organización interna no va a ser igual que la que nos plantea Hobbes. Hobbes sí nos va a decir que hay que organizar el Leviatán, el Estado, para limitar las desviaciones individuales y asegurar la paz o darle seguridad. Kant en realidad va a decir que estas situaciones son muy iguales, ya de igual manera, así como se habla de estas situaciones, podrían denominarse déspotas, ¿sí? Porque va en contra del mismo pueblo. El otro extremo, que él las denomina demagogias, también van a ser iguales, que sobre esta situación, la república puede llegar a ser una institución despótica.
y que el equilibrio interno, o a esa paz interna a los cuales los contractualistas habían llegado, tiene que darse sobre otras situaciones. Entonces, ¿sobre qué situaciones? Sobre una voluntad general, que él sí dice sobre una voluntad general que se dispone en un contrato, como lo decían los contractualistas, pero que es imperfecta y que tiene ciertas herramientas que ayudan a preservar el equilibrio y la paz, en palabras más simples, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esas herramientas que Kant va a disponer para poder resguardar o propiciar ciertas situaciones de paz? Una justamente van a ser las organizaciones de las constituciones. Y aún así, cuando ustedes lean Kant, quizás van a entender que su pensamiento a través de la organización de las constituciones es la búsqueda de la estabilidad del poder, y muchas veces no le cae tan mal la organización del poder en una sola persona o la concentración de poder. Y lo hace justamente repensando en estos modelos de monarquías parlamentarias que se dan en Europa, ¿sí? En donde existe un contrato principal de voluntad individual que se dispone, que cede representación a la concentración del poder del monarca, pero que a su vez discute en una asamblea a través de ciertos representantes que coordinan con la monarquía las decisiones en búsqueda de ese equilibrio. Un equilibrio, ahora hablamos de las ideas, ¿no es cierto? Que las ideas son como las perfecciones a las cuales quisiéramos llegar. Que muchas veces es muy difícil sostenerla. Entonces, esta es una de las formas, pero ¿cuál es otra de las herramientas que Kant ve? Y dice justamente que la paz puede ser sostenida a través del diálogo, y no desde una cuestión ingenua, ¿no? Él habla del diálogo de los pueblos, justamente teniendo en cuenta que en el diálogo se interpretan intereses de los mismos pueblos, y que esos intereses de que dialogan tienen que ver con la organización de la hospitalidad y del comercio, particularmente. Dos conceptos que vienen a completar, como les decía al principio, quizás estas cuestiones que traen de las ideas liberales, ¿sí? En donde ahora quizás podemos ver con un poquito más de nitidez que de dónde traemos este concepto de democracia liberal que sostiene los principios liberales del reconocimiento de los derechos individuales, del reconocimiento a la propiedad privada, del reconocimiento a las cuestiones de comercio y de emprendimiento, como si fueran quizás una única respuesta para la organización del Estado. Esto va confluyendo, digo. En los procesos históricos lo van a poner en quiebra, pero van confluyendo en ese mismo concepto, ¿sí? Para Kant no es una cuestión ingenua, que pareciera ser así como muy liviana. No, es una reflexión en donde pone a disposición de los contratos, los contratos de voluntades, las aspiraciones ideales quizás de las sociedades y de los estados en un tono sumamente realista, ¿sí? Bien podríamos decir nosotros que nos vemos reflejados en el concepto de Estado que nos va brindando Kant. Entendiendo también, para aquellos que por allí recién se hacen del pensamiento de Kant,
que Kant tiene un principio central en su lógica filosófica, que es, quizás esto ayude un poco, que es el imperativo categórico, ¿sí? El imperativo categórico con el cual Kant repiensa todo en su filosofía es un acuerdo de máximas, dicen, de máximas universalizadas. O sea, lo que yo me doy para mí, pero quiero para el otro y comparto con los otros también. Lo que es de todos y anhelamos para adelante. Esas máximas, que no son ingenuas, son reales, son a las que la humanidad aspira, ¿sí? Y que son justamente estos imperativos categóricos, ¿sí? Que tienen esa condición de universales. Y son sumamente racionales. No es una cuestión demasiado ingenua, como decíamos al principio. Esta es la respuesta que Kant sí nos va a brindar para ir cerrando ese concepto de Estado y que le va a ayudar a este proceso histórico-político a empezar a cerrar el concepto de Estado moderno basado en la organización de la democracia liberal, con asiento en los ideales republicanos, ¿sí? Que sostienen todo este trayecto de construcción histórico-político. Ahora, podemos hacernos una última pregunta que nos deje repensar dónde quedan las libertades y la igualdad para Kant, ¿no es cierto? Si realmente es posible o no a través de la construcción de estos estados modernos. ¿Y cómo debe garantizarlas? Y eso nos va a quedar para que lo debatamos en el eje número 2, que vamos a ver todo el proceso de convulsión social frente a la cuestión del Estado. ¿Nos da el derecho a la crítica? Sí, Kant sugiere justamente que no es una cuestión ingenua, que la construcción de estos imperativos categóricos hacen justamente a que la humanidad deba concentrarse en objetivos hacia adelante comunes y conjuntos. Quizás nos hace recordar a una clase anterior cuando hablábamos de moral y política. En realidad nos está disponiendo, Kant nos dispone a la construcción de una nueva esfera, ¿no? Que es la que se va a imponer con el concepto de Estado moderno, el espacio público y el espacio privado, y todo lo que queda de una parte y todo lo que queda de la otra parte, todo lo que excluye uno y todo lo que excluye lo otro también. Pero eso va a ser discusión del eje número 2. Así que bueno, cerrando entonces con el inicio de Kant, quizás nos pueda dar un poco más de luz sobre Hobbes y Hegel. Las ideas, volvemos a repetirlas, son ideas que van transformando los procesos y que tienen... no son ingenuas, sino que traen mucho de realismo y de razón. Recordemos que todas estas corrientes se asientan en aquellos principios que ya Descartes los planteaba en un principio, ¿no es cierto?, que, bueno, acá nos dice Luis, sí, la libertad no existe en democracia. Sí. Bueno, es una cuestión a seguir discutiendo y que seguramente es el gran brete en lo que nos puso la Revolución Francesa. Pero bueno, sí, justamente para que la podamos seguir razonando siguiendo ese principio de Descartes. Así que, bueno,
quedamos aquí, voy a subir el texto de Hegel y cualquier situación la podemos seguir repensando en el foro y trayendo a discusión. No sé si alguien quiere quizás aportar algo. Sí, profe. Cuando usted decía que Kant proponía, bueno, esto de la concentración del poder en una persona, hay que considerar que en ese momento Kant no contaba con el antecedente de los totalitarismos que se dieron en el siglo XX con la concentración de poder como en el nazismo o el falangismo de Franco y otros ejemplos, ¿no? O en otros lugares del mundo también en Oriente, ¿no? Donde se dio estas situaciones de concentración de poder, pero que se desvirtúan porque van en contra generalmente, ¿no? del pueblo. Y después también por ahí como que no me queda claro el tema del liberalismo, el surgimiento del liberalismo, puesto que hoy, con la mirada de hoy, tendemos a confundir liberalismo político con liberalismo económico, ¿no? Siendo que en su momento tal vez surgen como dos líneas simultáneas, ¿no? O dos caras de una misma moneda, que tienen desarrollos también vinculados, interdependientes, pero también corren por carriles separados en algunas oportunidades, ¿no? Y hoy tenemos, por ejemplo, modelos como el liberalismo económico de Estados Unidos, que desde lo económico puede ser un paradigma o un modelo a seguir. Sin embargo, desde lo político o en lo interno, en lo comercial interno, es un Estado intervencionista porque protege también, ¿no? a sus productores, a sus producciones, y exige al resto del mundo que sea al revés, ¿no? Que ellos poder comerciar libremente con todos, y condicionan las libertades a través incluso de intervenciones militares en algunos casos, ¿no? Eso nos lleva quizás a la gran discusión de que no hay anarquismo y liberalismo compatibles, ¿no? Entonces, la gran discusión de Estado y liberalismo o estados liberales tiene que ver con encontrar la esencia de estos primeros contratos. ¿Hasta dónde aseguramos la paz interior y la posibilidad de la paz perpetua, como lo propone Kant, a nivel macro? Si quizás esos principios no estarían siendo equilibrados y seguimos hablando sobre las grandes falencias que tienen los contratos sociales como para poder dar voluntad general a los estados en particular. Bueno, dejen la asistencia, no se olviden de dejar asistencia en el chat. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego, que estén bien. Adiós, Buen profe. fin de semana. Igualmente, profe.